Este momento estaremos meditando en la palabra del Señor. El día de hoy nos corresponde ir al libro de Éxodo, al cual les invito que me acompañen para meditar en la Escritura, para meditar en la palabra del Señor. El mensaje de esta mañana, hermanos, se llama ¿para qué, Señor? Es una pregunta. Y mientras dedicaba unos instantes para poder fijar el título, para poder asignarle el título a este mensaje, tuve ahí unos instantes de dudas si llamarle como finalmente lo llamé, ¿para qué, Señor? Porque también pude haberle llamado y estuve tentado a llamarle a este mensaje, ¿por qué, Señor? Durante muchos años he enseñado a la iglesia de que no es sabio cuestionar al Señor y preguntarle al Señor por qué. Pero resulta, hermanos, que entre más uno lee la Escritura, hay situaciones, hay temas donde lejos de que se esclarezcan algunas cosas, de repente uno se topa con pasajes donde los personajes bíblicos que fueron incluidos en el relato bíblico, pareciera ser que el Señor nos enseña lo contrario. Y quizás usted, al igual que yo, en algún momento de nuestra vida, hemos hecho la pregunta al Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto, Señor? O quizás hemos sido más directos, quizás hemos sido más osados, quizás hemos sido más atrevidos, más desafiantes y hemos sido todavía más específicos diciéndole, Señor, ¿por qué a mí? Y cuando he enseñado a la iglesia que no es una pregunta sabia, simple y sencillamente porque me hago la pregunta a mí mismo y por qué a mí no. Porque si en medio de una situación complicada le estamos preguntando al Señor, ¿por qué a mí, Señor? El Señor a lo mejor tenga una pregunta que hacernos a nosotros y decir, bueno, ¿y por qué a ti no? ¿Por qué así a los demás sí y a ti no? ¿Qué tienes tú que los demás no tengan? Pero cuando llegamos aquí, hermanos, al libro de Éxodo, nos encontramos con la experiencia de un líder sin igual, un líder maravilloso. Y estoy hablando de Moisés. Cuando nos referimos a Moisés, a veces predicamos allá del capítulo 3 del libro de Éxodo y decimos, Moisés se quiso rehusar desde su llamado. Y ahí está la enseñanza. Moisés se desesperó y golpeó la peña. Moisés no entró a la tierra prometida. Pero eso es justamente, hermanos, lo que a mí me resulta de manera personal más atractivo en cuanto a las Escrituras. Porque el Señor, lejos de conducirse como regularmente nosotros lo hacemos, porque siempre nosotros estamos tratando de dar nuestro mejor rostro a los demás. Y si alguien por ahí nos pregunta cómo estás, uno va a decir bien, bendecido, aunque realmente no estés bien, aunque realmente estés pasando una situación difícil. Dios no es así. Dios en su palabra nos ha dejado ejemplos para enseñarnos de forma práctica a través de la vida de otras personas, como es el caso de Moisés, como es el caso de David, como es el caso de Elías, como es el caso de Eliseos y de muchos más. Nos muestra sus victorias, pero también nos muestra sus fracasos. Y hoy, hermanos, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 15, a partir del versículo número 22. De hecho, vamos a estar
extrayendo enseñanza de 2 capítulos del libro de Éxodo. Por un lado el capítulo 15 del libro de Éxodo, pero por otro lado vamos también a estar meditando en el capítulo 5, porque creo que es posible, hermanos, hoy ser alimentados por la palabra del Señor, meditando en el para qué, porque siempre hay un para qué. Sin importar qué está ocurriendo en nuestra vida, en qué momento, bajo qué circunstancias específicas, Dios siempre va a tener un para qué detrás de todo ello. Y miren, hermanos, que si somos honestos, en muchas situaciones que nosotros vivimos, nosotros somos responsables de lo que estamos viviendo. Porque no todas las cosas que vivimos son pruebas. No todas las cosas que vivimos son resultado de nuestra fidelidad al Señor, sino a veces es todo lo contrario. Es nuestra falta de fidelidad al Señor. Es nuestra falta de dependencia del Señor en todo momento y en cada decisión de nuestras vidas. Pero como me han oído hablar siempre de manera frecuente, aún Dios de las cosas malas saca cosas buenas para sus hijos. Dios aún las maldiciones las convierte en bendición, porque Él siempre está ocupado en bendecir la vida de nosotros. Y hermanos, hablando humanamente, nunca vamos a comprender ¿para qué Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas? Si ustedes vieran mis apuntes, puse una pregunta aquí que creo que a todos nos ha pasado. A veces necesitamos dinero, ¿verdad? A veces. Dicen que se necesita a veces dinero. Pero hermanos, seguramente usted ha experimentado lo mismo que yo. A veces necesitamos un peso. Es un ejemplo. A veces necesitamos un peso y le decimos, Señor, tengo esta necesidad, Señor. Y el Señor responde, pero solamente me da un peso. No me da 10. No me da 5, no me da 50, no me da 100, me da un peso. Y a veces dice, Señor, gracias porque proviste. Hiciste una provisión de ese peso que necesitaba, pero tú eres el dueño del oro y la plata. ¿Por qué no hiciste una provisión mayor? A mí me ha pasado más de una vez. Y yo digo, Señor, no juegues conmigo, Señor. Porque cada vez que tú juegas conmigo, siempre ganas. Aquí hay un perdedor en ese juego y siempre soy yo. Y aquí, hermanos, cuando llegamos al libro de Éxodo, capítulo 22, libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22, dice la Escritura, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Ahora, ubíquense ya desde ahora en el contexto, porque trataré esta tarde de ser lo más breve que sea posible. Y no es porque tenga prisa, sino porque muchos de los principios que hoy vamos a recordar, a refrescar en nuestro corazón, ya lo sabemos, ya lo hemos vivido, ya hemos experimentado la manera tan particular que Dios tiene de trabajar en nuestras vidas. Y dice aquí que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a todos sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahora, todos recordamos, hasta nuestros niños pequeños que están este mediodía aquí, recuerdan la manera tan milagrosa en la cual Dios liberó a Israel de la esclavitud. Dios hizo gala de su poder. Dios hizo gala de su omnipotencia. Dios avergonzó a los ídolos y dioses falsos de los egipcios. Ahora, cuando Dios puso su mirada en el pueblo de Israel, lo hizo a través de llamar a su siervo Moisés. Y lo hizo, hermanos, como citaba hace un instante, a través de grandes maravillas, a través de grandes juicios sobre el pueblo egipcio. Y cuando el pueblo el ejército egipcio iba tras el pueblo de Israel y los tuvo acorralados por unas horas, tuvo acorralado al pueblo, porque frente a ellos estaba el Mar Rojo. Dios hizo lo impensable. Dios hizo lo imposible para los israelitas y hizo lo imposible delante de los ojos de Moisés. Y Moisés cuestiona al Señor. Y el Señor le dice: ¿por qué te detienes? Di al pueblo que siga. Y Moisés tenía algo en su mano. Y con ese algo tocó el Mar Rojo, y el Mar Rojo se dividió en dos. Y el pueblo, de manera portentosa, pudo ser librado de la misma muerte o de la esclavitud, una vez más, a mano de los egipcios. Cuando llegamos al capítulo 5, encontramos una experiencia similar en la vida de Moisés. Y dice Moisés en el versículo 5, capítulo 5, versículo 22 del libro de Éxodo, dice que entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, y aquí está la pregunta, ¿para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahora, cuando uno hace una recapitulación de la experiencia del pueblo de Israel, hermanos, uno encuentra una igualdad con la experiencia que nosotros tenemos como parte de la iglesia. Moisés hace preguntas. Moisés cuestiona a Dios: ¿para qué me enviaste? Si nosotros recordamos la historia, hermanos, Moisés se tuvo que presentar delante de Faraón. Y lejos de liberar Faraón al pueblo de Israel, les endureció la carga de trabajo, les puso una carga impositiva todavía más fuerte. Y por eso Moisés pregunta: ¿para qué me enviaste? A nosotros a veces se nos olvida el para qué. A veces a nosotros, hermanos, se nos olvida las formas en las cuales muy particularmente Dios tiene de tratar con la vida de su pueblo. Dice el capítulo 5, verso 22, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿De qué pueblo está hablando Moisés delante del Señor? Del pueblo de Israel. ¿Y nosotros qué podríamos decir?
dependiendo de las circunstancias que hoy en lo particular cada uno de nosotros esté viviendo. Y uno puede decir: Señor, soy tu hijo. Y ahí es donde encuentra cabida las preguntas al Señor. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? O de una manera distinta preguntar: ¿para qué, Señor? Si tenemos la suficiente madurez, el suficiente crecimiento para comprender que detrás de lo que nos pasa está el propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, Moisés pregunta: ¿por qué afliges a este pueblo? Como dije al principio, fue algo audaz de parte de Moisés, quizás hasta desafiante. Pero si algo puedo encontrar aquí, hermanos, son dos cosas. Una, Moisés se atrevió a abrir su corazón delante del Señor. Pero también me queda claro algo: Moisés olvidó algunos detalles. Porque cuando Dios llamó a Moisés, no lo engañó. Porque cuando Dios llamó a Moisés, no le ocultó información. Y vean lo que dice el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 7. ¿Bajo qué circunstancias Dios llamó a Moisés? Dice el versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido, ¿para qué? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros seguimos leyendo más adelante, y estoy tratando de resistir la tentación de no leer cada uno de estos versículos, podemos encontrar, hermanos, una gran verdad. Dice, yendo hasta el versículo 18, dice: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Y vean el verso 19. Mas yo sé. ¿Quién está hablando? Dios. Le dice, le advierte Dios a Moisés: mas yo sé que el rey de Egipto, ¿qué cosa? No os dejará ir. No os dejará ir sino por mano fuerte. Y Moisés en el capítulo 15 de este libro le está diciendo: Señor, ¿para qué me enviaste? Dice el verso 20: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ese detalle lo olvidó Moisés. ¿Por qué Dios lo llamó? Porque había visto la aflicción de su pueblo. Porque Dios había determinado librar a su pueblo. Pero Dios no diseñó el programa diciendo: mira, Moisés, ven acá, te voy a investir de poder, vas a ir delante del faraón, y el faraón a la primera los va a dejar ir. Van a cruzar el Mar Rojo. Una vez que crucen el Mar Rojo, en 40 días van a estar en Canaán. ¿Eso dijo el Señor? No. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? La iglesia. Porque hay algunos que predican: ven a Cristo y no tendrás problemas. Ven a Cristo y serás rico.
¿Han oído a esos engañadores? Eso es lo que predican ellos, pero ¿qué dice Cristo? ¿Le suena el versículo que está en Juan capítulo 16, versículo 33? Donde dice el Señor Jesucristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y dice algo más el Señor: en el mundo tendréis ¿qué? En el mundo tendréis aflicción. Pero nos dice algo más: pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué clase de llamamiento hemos recibido nosotros, hermanos? ¿Acaso llegó a nuestro corazón un evangelio de prosperidad, un evangelio, una vida sin problemas, una vida con riqueza, una vida sin enfermedad, una vida sin preocupaciones? ¿Esa clase de vida nos ha prometido Cristo? No. Pero Dios tiene un propósito. Y cada uno de nosotros, según las cosas que vaya viviendo en las diferentes etapas, jamás se nos debe olvidar, hermanos, que cada asunto que vivimos tiene un para qué. Y ese para qué es para glorificar el nombre del Señor. Si nosotros regresamos al capítulo 15 del libro de Éxodo, hermanos, cuando uno lee tan rápido la escritura, uno va perdiendo la comprensión de la enseñanza que está encerrada ahí. Ahora, ¿por qué el Señor, cuando leímos aquí, dice el verso 22 del capítulo 15, que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo? Y salieron al desierto de Sur. Ahora, pocas veces los cristianos nos interesamos por conocer un poco de la geografía bíblica. Pero aquí hay algo interesante. Ese desierto de Sur no era, hermanos, una de las vías principales para ir de un lugar a otro en ese tiempo. No era. Es como ahora cuando nosotros salimos de viaje, vamos conduciendo un vehículo y tenemos la opción de irnos por la carretera libre o tenemos la posibilidad de irnos por la carretera donde pagas cuota. A veces para ahorrarnos decimos, bueno, voy a dar un poco más de vuelta, es un poco más insegura, tiene un poco más de baches que la otra, pero me ahorro lo del peaje. Me voy por la libre. Algo así era el camino por donde Dios condujo a su pueblo. No era una ruta que usualmente usaran los viajeros, y sin embargo Dios los hizo caminar al desierto de Sur y los hizo caminar por 3 días. ¿Por qué? No, ¿para qué? Para que ellos experimentaran la grandeza del Señor, hermanos. Y a veces pareciera ser no solamente que se nos olvida la promesa que Dios nos ha dado de librarnos de toda mala situación, se nos olvida la fidelidad que hemos experimentado en el pasado de parte de Dios, aún sin merecerla. Dios nunca va a llevar la vida de sus hijos por una autopista de cuota. A veces pareciera ser que Dios está empeñado ni siquiera en llevarnos por la libre, está empeñado Dios en trabajar con nosotros, en llevarnos por caminos de terracería. Porque Dios quiere hacer algo. Este pueblo, hermanos, llegó a un lugar, imagínense, llegaron al límite de su resistencia, porque si usted investiga un poco hasta cuánto tiempo realmente un cuerpo puede
trabajar química y fisiológicamente correcto, son 3 días. Y yo sé que usted va a decir, bueno, pero es que sin tomar agua es cuando más resiste el hombre. Sí, estoy hablando de cuando trabaja el cuerpo todavía correcta fisiológicamente, son 3 días. Y Dios los llevó al límite al pueblo de Israel. Y ahí es donde Dios jugó con Israel. Porque imagínense ese pueblo sediento marchando por el desierto del sur y de repente ven agua. Yo nunca he caminado por el desierto y espero no hacerlo nunca. Pero hay historias aterradoras de gente que ha sobrevivido caminando por el desierto. Imagínense lo que es decir agua. Como los marineros, ¿verdad? Agua a la vista. Y llegar, hermanos, y darse cuenta que las aguas son no potables, no adecuadas para el consumo humano. Ay, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué les hiciste esto, llevarlos a Mara? ¿Por qué no los llevaste directamente a Elim? 70 palmeras, 12 fuentes de aguas. No, primero quiero que vean mis maravillas. Y dice el versículo número 24, la reacción natural humana. Dice que entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró qué cosa, hermanos. ¿Acaso, hermanos? Fíjense, los pequeños detalles enriquecen la enseñanza que Dios nos ha dejado. ¿Con qué abrió Moisés el mar? ¿Será que a Moisés se le olvidó la vara allá en el mar? Con eso de que venía el ejército egipcio, pues hasta se abrió el mar y soltó la vara y corrió. La Biblia no da ese detalle, pero voy a ser osado en este momento. Yo estoy seguro que Moisés seguía con la vara. Ya sé cómo va Dios a usar la vida de Moisés. Va a agarrar la varita otra vez y la va a tocar y el agua se va a volver dulce y potable. No. Por eso Dios nunca deja de sorprendernos. Ahora esa vara que traía Moisés no sirvió, porque Dios no quiso usarla. Porque Él va a obrar en nuestras vidas como a Él le place, como sea su perfecta voluntad. Y ahora, hermanos, Dios le mostró a Moisés un árbol, no una vara. Dios siempre obra en nuestras vidas. Pero Dios siempre va a obrar de manera distinta en nosotros. Por esa razón, insisto, Dios no deja de sorprendernos. No porque no lo conozcamos, no es porque no hayamos experimentado su poder o disfrutado de sus bendiciones, sino porque Dios siempre, hermanos, quiere que nosotros como sus hijos vivamos esperando en Él de manera expectante, diciendo: Señor, ¿y ahora qué vas a hacer? Señor, ¿ahora cómo lo vas a hacer? Señor, detrás de esta situación, ¿qué es lo que pretendes tú hacer en mi vida y en la vida de los que me rodean? Dice aquí, hermanos, y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Y uno puede decir: wow, qué cosas hace el Señor. Sin duda que es maravilloso. Pero ¿saben qué fue lo más importante? Lo que dice a continuación. Allí les dio ¿qué cosas? Estatutos y ordenanzas. ¿Y qué más hizo Dios? Oigan, vienen saliendo de Egipto. Dios envía 10 juicios. Dios los protege de esos 10 juicios. Los tiene acorralado el ejército egipcio y Dios hace otra maravilla abriendo el Mar Rojo.
Ahora Dios le señala un árbol a Moisés y aquellas aguas amargas se vuelven dulces. Pero le dice el Señor, verso 26, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, lo tenían fresco en su mente, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Ahora, hay cosas que se dicen que no sé si sean verdad, pero dice la gente que sabe de asuntos biológicos, químicos, que aquellas aguas que fueron curadas por el Señor le aportó a los israelitas lo suficiente para no contraer enfermedades que en aquel tiempo eran letales. No lo sé. Pero pensaba yo, si esa agua era rica en calcio, sin duda nutrió los cuerpos de los israelitas. Si esa agua era rica en minerales, en magnesio, eso hizo fuertes y sanos la vida, los cuerpos, de la vida de los israelitas. No lo sé. Pero el Señor aprovecha esa circunstancia adversa para mostrar el amor a su pueblo, pero también pedirles obediencia. Después de que el Señor ofrece esa lección, finalmente el Señor los lleva a Elim. No los dejó morir de sed, les proveyó agua. Pero el Señor, cuando empieza algo, lo termina si somos obedientes, si soportamos la prueba. Y a veces nosotros nos conformamos que nuestra sed de 3 días sea mitigada y se acabó. Pero Dios tiene preparado algo más y mejor para nuestras vidas. Dice el verso 27, y llegaron a Elim, pero no llegaron sedientos. No llegaron desfalleciendo. Así que, hermanos, después Dios de haber cubierto una necesidad, porque así es Dios, Dios siempre añadiendo bendición tras bendición para la vida de sus hijos. Y dice el versículo 27, llegaron a Elim, y por favor use la imaginación, pero dice que aquel lugar había 12 fuentes de aguas. Como decimos acá en Veracruz y en los ranchos, había 12 descabezaderos. ¿Conocen ese término? ¿Han estado en algún descabezadero? Bueno, el descabezadero no es otra cosa sino el nacimiento del río. Cuando se acabe la pandemia, a ver si vamos al descabezadero que está acá cerca. Aunque me dijeron que ya se estaba secando. Pero hermanos, es una cosa impresionante. Son aguas puras. Desde que tú vienes bajando, porque está como en una hondonada muy profunda, empiezas a oír el ruido del agua. Y cuando por fin puedes ver allá a lo lejos, el agua se ve color turquesa de la pureza de esa agua. Bueno, en Elim no había un descabezadero, había 12 fuentes de aguas. ¿Qué cosas? Y por si fuera poco, y los que vivimos en Veracruz sabemos de eso, había 70 palmeras. 70 palmeras. ¿Cómo imaginan Elim?
hermanos, como un paraíso, como un lugar apropiado de descanso. ¿Usted cree que Dios quiere verlo toda la vida caminando en el desierto? ¿Usted cree que Dios quiere verle a usted todo el tiempo tronándose los dedos, sufriendo, preocupándose, afanándose? No. Y recuerde, porque el diablo también hace su juego, hermanos, tratando de sembrarnos la duda, luchando y haciendo lo imposible para hacernos sentir culpables, y a veces lo somos. Pero Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios de segundas oportunidades, Dios es un Dios que nos ama, Dios es un Dios que nunca nos va a dejar solos. Dios es un Dios, hermanos, que nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho saciar nuestra sed en Cristo, pero Dios tiene todavía algo mucho más grande para nosotros. Procuremos, hermanos, obedecer al Señor para que podamos nosotros alcanzar ese descanso, ese reposo que Dios nos da y nos los da en abundancia. Y eso es lo que ejemplifica ese lugar en medio del desierto llamado Elim: sombra, agua, alimento para llevarse a la boca. Por eso el Señor en su palabra allá en Hebreos dice: ven, entra en mi reposo. Así que, hermanos, detrás de todo lo que se está viviendo hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. ¿Para enfermarnos? No. ¿Para matarnos? Tampoco. El propósito es para que una vez más nosotros veamos sus maravillas en nuestras vidas. Los invito, porque es una invitación de parte de Dios a que todos seamos obedientes. Creámosle a Él. Y Él nos llevará, hermanos, a lugares de refrigerio, a lugares de descanso. Pongámonos en pie, démosle gracias al Señor, despidámonos esta tarde de esta reunión que hemos entregado al Señor como una ofrenda. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias por habernos dado la bendición de poder estar en tu casa de oración. Hemos estado aquí, Señor, desde muy temprano para disfrutar de tu presencia, para poder disfrutar de este tiempo de comunión contigo, Señor. Y nos vamos llenos porque nos has permitido estar en una comunión perfecta contigo, Señor. Y lo que hemos hecho durante la última media hora no ha sido sino simplemente escuchar tu voz, a través de la cual nos has alimentado, Señor. Y una vez más tengo que insistir en que nos demos cuenta lo frágiles, lo débiles, lo limitados, lo incapaces que somos desde el plano humano. Pero, Señor, en ti todo lo podemos, Padre, porque de ti viene la fuerza, de ti viene, Señor, la sabiduría, de ti, Señor, viene todo lo que necesitamos para seguir adelante. Sé que en algunas familias están viviendo cosas complejas, no de ahora, de mucho tiempo atrás. Y ojalá que todos podamos esta tarde recordar que detrás de todo asunto hay un para qué, donde quizás hoy no lo podamos ver de una manera clara, pero en su tiempo, Señor, nos lo revelarás y nos darás la fuerza suficiente en todos los sentidos para poder llegar a ese lugar de reposo, de descanso que ya tienes preparada para nuestras vidas. Y gracias, porque aún en los momentos más difíciles, tú estás con nosotros, Señor. Sigue fortaleciendo la vida de tu iglesia, Señor. En medio de
toda necesidad y toda situación, ya sea en cuanto a la salud o la economía o lo anímico, pero también en lo espiritual, Señor. Es tu iglesia, porque ha sido comprada con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Moisés te preguntó en su momento, ¿por qué afliges a este pueblo? Y tú diste la enseñanza, tú diste la respuesta, Señor. ¿Por qué la iglesia de nuestros días estás permitiendo que pase por todo esto, Señor? Seguramente si ponemos atención y somos obedientes y nos mantenemos firmes, inamovibles creyendo en ti, Señor, nos darás la respuesta y las fuerzas para seguir adelante, Padre. Despídenos en paz, Señor. Seguimos entregando en tus manos la vida, no solamente de la iglesia, la vida de tus ministros, Señor. Pastores, misioneros, evangelistas, sus familias, que son parte de un todo de la vida de la iglesia, Señor. Te entregamos la vida de nuestra asociación de la cual formamos parte, no solamente la de México, también la de Estados Unidos, que tiene presencia en tantos países, Señor. Así que despídenos en paz y llévanos con tu bendición a donde quiera que vayamos, Señor. Y que tu Santo Espíritu, aún de noche, nos enseñe, Señor, tus grandes verdades que has reservado para nosotros. Bendito seas hoy y siempre en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos de la transmisión. Hemos terminado este culto, hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo.